Bien, ya vimos en la primera sesión cómo iba a estar lo de la estática, que iba a ser aparte de muchas fuerzas. Ya vimos la pasada, en la cual ya vimos que era una fuerza, la acción de un cuerpo sobre otro, pero era un vector. Yo la tengo que definir como su magnitud, dirección y sentido. Pero ¿qué pasa si yo tengo muchas fuerzas? ¿Qué pasa si yo quiero sumar esas fuerzas? ¿Cómo suman esas fuerzas? Entonces, si yo de repente tengo dos fuerzas, una fuerza aquí, F1, y una fuerza por acá, F2, y yo las quiero sumar, ¿cómo las puedo sumar? Es más, que tenga otra fuerza por acá, bueno, X, F3, que no la voy a poner, esta todavía no la voy a poner, pero yo tengo estas fuerzas y yo las quiero sumar, ¿cómo las voy a sumar? La primera forma que vamos a ver es un teorema empírico, o sea, no se ha demostrado matemáticamente, pero se demostró a través de muchos ensayos, de tal forma que se le llama, este es el teorema del paralelogramo para la suma de fuerzas. Eso nos dice que si yo tengo una fuerza, voy a poner la F1, yo tengo una fuerza F1 y tengo otra fuerza F2, unidos aquí en este punto, nos vamos a unir en este punto, yo para saber cuál es el equivalente de esas dos fuerzas, yo voy a trazar un paralelogramo, voy a hacer un paralelogramo. Del final de una fuerza voy a trazar una paralela a la otra fuerza contraria. Esa es una fuerza paralela, el eje. Y en donde termina la otra, voy a trazar una paralela a la otra fuerza. Viene así. Y resulta que bisectando este paralelogramo, esta de aquí sería mi resultante. Para sumar esto sería la resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Si esta valía 3 y esta valía 4, no es 7. ¿Ok? Yo aquí, si le pongo una flechita arriba, bueno, se me pasó a decirles en la sesión anterior que yo voy a seleccionar esta de esta flechita arriba. O sea, como aquí lo puedo hacer bien rápido, pues puedo ponerle una flechita arriba al que es vector, en lugar de hacerlo una negrita. En los libros viene como negrita, en este caso viene así, lo voy a poner con flechita. Entonces, siempre que tenga una flecha aquí arriba es un vector y no lo puedo sumar, a menos que los vectores estén exactamente en la misma dirección. Si yo tengo un vector aquí de 3 y tengo un vector aquí de 4 con la misma dirección, pues la resultante me va a dar 7. Pero nada más, si tienen diferentes direcciones, entonces no lo vamos a poder sumar así directamente. Tenemos que aplicar esto. Entonces este de aquí, si yo tengo otra fuerza así y una fuerza por acá, se traza una paralela y donde se termina se traza otra paralela, y esta de aquí sería la resultante. La resultante de estas F1 y F2. ¿Ok? Siempre que yo tenga dos fuerzas, aplico la ley del paralelogramo y ya. Ahora, también es como si pusiéramos una fuerza y luego le agregáramos otra. La otra ponerla al final. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, este de aquí es igual a este de aquí, estos dos son iguales, entonces yo podría haber puesto la F2 y donde termina la F2 poner la F1, y entonces aquí está la resultante, ¿verdad? También lo puedo hacer así. Yo tengo una fuerza, tengo dos fuerzas, tengo esta que está aquí y esta de aquí la pongo arriba de esta, así de donde termina le pongo la otra, y de donde empecé a donde terminé me da la resultante. O al otro lado, primero pongo la F1, después pongo la F2, y de donde empecé a donde terminé me da la resultante. Aquí la F2 la puse donde terminó la F1. Esta resultante y esta resultante es la misma. ¿Ok? Entonces, o hacemos el paralelogramo o hacemos ese triangulito para poder sumar esas fuerzas. Ahora, si yo tengo una resultante y quiero descomponerla en dos componentes, entonces
si yo tengo una resultante aquí, para poder descomponerla, necesito una de estas dos cosas. La primera, tener los ejes por los cuales los quiero descomponer. Yo digo, tengo un eje aquí así y tengo un eje aquí así. Si yo tengo esos dos ejes y la resultante, pues es muy fácil. Yo aquí así, a este paralelo, le saco este paralelo, aquí de donde está la resultante, paralelo a este eje y paralela a esta de donde está aquí la resultante, y entonces este de aquí y este de aquí sería una fuerza 1 y una fuerza 2. F1 y F2 me van a dar lo mismo que esa resultante. Debo de tener la resultante y los dos ejes, o la otra, la resultante y una componente. Por ejemplo, si yo quiero aquí así tener, aquí está la resultante, y yo aquí así tengo un F1, una fuerza, para sacar la fuerza 2, pues o hago el paralelogramo, o simplemente la fuerza 2 sería de aquí. Esta sería la fuerza 2. Y entonces ya tendría yo una fuerza 1 y una fuerza 2 para arriba. Tener las componentes o tener la resultante me causa el mismo efecto. ¿Ok? Vamos a suponer que en algún lado alguien le esté estirando por un lado, digo, en un objeto, alguien está estirando con un cable por un lado y otro está estirando con un cable para el otro lado. Ahí están los dos estirando. Si yo obtengo la resultante, es como si pusiera otra vez en el mismo objeto la resultante esa y me va a producir exactamente el mismo efecto. ¿Ok? Entonces la suma de los dos, que es la resultante, es igual a la suma de las dos componentes. Ahora, si yo tengo varias fuerzas, voy a honrar. Vamos a suponer que yo tengo muchas fuerzas, voy a poner 3 nada más. 1, 2 y 3 fuerzas. Yo tengo 3 fuerzas y yo quiero sumarlas. Bueno, le voy a poner esta un poquito. Vamos a suponer que así. Ahí están las 3, para que se vea mejor. Tengo 3 fuerzas, F1, F2 y F3. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder sumar esas fuerzas? O sea, son 3, pero puede ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. Es muy fácil. Yo debo de tener la fuerza 1, después en donde se termina la fuerza 1 le pongo la... Voy a ponerlo más abajo. La fuerza 1. Después donde termina la F1 pongo la fuerza 2. Y donde termina la fuerza 2 pongo la fuerza 3. Y donde termina la fuerza 3 la F4. Y luego de donde empecé a donde terminé, ese es mi resultado. Así de fácil. Yo voy poniendo una fuerza, y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra. Y de donde empecé a donde terminé. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que esta más esta aquí me da una especie de resultante 1. Esta más esta me da una resultante 1 y después hagan de cuenta que sumo la resultante 1 con la resultante 3 y me da esta resultante. Y si tuviera otra, pues si tuviera otra fuerza por acá así, una F4, pongo esto para acá, este es una R2 y esta de acá sería la resultante total. ¿Por qué? Porque F1 más F2 me dio esta resultante. Y luego esta resultante 1 más esta fuerza 3 me dio esta resultante. Y esta resultante provisional 2 más esta fuerza 4 me da otra resultante. Entonces voy analizando triángulos por triángulos, triángulos por triángulos. Pero la forma así fácil es esa. Yo pongo una fuerza, donde se termina una fuerza, pongo la otra fuerza, donde termina la fuerza, pongo la otra fuerza, donde termine así, y luego de donde empecé a donde terminé, esa es mi resultante total. Esa sería una de las formas de manejar la suma de fuerzas. ¿Ok? Después vamos a ver otra, que es la que vamos a utilizar más.
pero por lo pronto vamos a sumar estas fuerzas. Nada más que para la suma de esas fuerzas yo necesito algo de trigonometría. ¿Qué necesito de la trigonometría? Primero, estar bien abusados en los ángulos. Cuando yo tenga dos paralelas y algo se parte aquí, yo debo saber que este ángulo, si es θ, es igual a este ángulo de aquí por ángulos alternos internos. Es igual a este ángulo que está aquí por ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo de aquí es opuesto por el vértice, o este con este, también parece que le llaman correspondientes. Este de aquí, entonces aquí sería otro ángulo. Vamos a decir que este es un ángulo gamma, es igual a este ángulo gamma, y este ángulo gamma pues es igual a este por alternos internos. Este ángulo es por opuestos por el vértice o correspondientes. O estos se llaman de aquí con este por ángulos alternos externos. Pero es una similitud trigonométrica en la cual está muy sencilla y ya todo el mundo no lo sabemos. Y en la otra es que si yo tengo una fuerza aquí y yo tengo otra fuerza y aquí está la resultante de esas dos, acuérdense, la resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2, pues yo necesito saber estos ángulos y necesito saber los lados y tener en cuenta le voy a borrar aquí las fuerzas para ponerle unas letras, ¿verdad? Por ejemplo, si este es un lado A y a este le pongo alfa, a este es un lado B y aquí le pongo beta, y este es un lado C y aquí le puedo poner gamma o teta, vamos a llamarle teta. Le llamo teta. Entonces hay una que se llama la ley de los senos, en los cuales me dice que cada lado entre su ángulo opuesto es igual al otro lado entre su ángulo opuesto, y así. O sea, A es al seno de alfa, igual que B es al seno de beta, igual que C es al seno de teta. Esta es la ley de los senos, en los cuales podemos descubrir todas esas cosas. Y hay una que se llama la ley de los cosenos, en los cuales me dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos el doble producto de A por B por el coseno del ángulo opuesto a C. ¿Ok? Yo tengo que utilizar estas de aquí para poder hacer la suma, para poder llegar a esta resultante C. ¿Ok? Entonces, como les dije al principio, necesitamos tener nociones de trigonometría y también algo de física que ya vieron desde secundaria, están viendo todo eso, secundaria, en la educación media superior que es la preparatoria, y luego todavía en primer semestre están repasando esto. Es que ya lo deben de saber. Si hay alguna duda, pues pregúntese a su maestro, o aquí con los ejemplos que vamos a ver se van a resolver. Por lo pronto esa sería la suma de fuerzas, la descomposición de suma de fuerzas en una parte más rápida. Y ahora vamos a empezar a ver, ahora sí, unos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos de cómo yo puedo resolver los problemas de la suma de fuerzas. Nada más que estamos viendo, se me pasó a decirles en las otras, que vamos a empezar a ver estática de partículas. Todas las fuerzas van a llegar a una partícula. Son partículas, o sea, son fuerzas concurrentes en una partícula. Entonces de aquí en adelante vamos a ver estática de partículas, y lo primero que estamos viendo es la suma de fuerzas en un punto sobre una partícula en un plano. Ya que entremos al espacio, entonces ya dejará de ser de repaso y entraremos ya en materia del curso. ¿Ok? Bueno, terminamos.